Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Padre, te agradecemos porque de nueva cuenta, Señor, pones el tiempo para que sigamos deleitándonos con la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por este gran regalo que nos das de poder estar en orden contigo, poder seguirte conociendo, pero sobre todo aprender las obras que ya has preparado de antemano para nosotros y sobre todo vivir una vida como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Ya estamos de nueva cuenta aquí. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 5, y escrito está: Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. El Todopoderoso nos recuerda cómo es Él, por lo tanto nos llama a todos a utilizar los dones irrevocables que nos entrega, para utilizarlos con la obediencia que su Hijo Jesús nos enseña con su ejemplo, y que tiene el propósito de mostrar la verdad de Dios para que su amor se manifieste en todos, y esa esperanza nos llene de gozo y paz, dando testimonio de que nos movemos con el poder del Espíritu Santo, que Jesús su Hijo amado ha puesto en nuestro ser, llenándonos de todo conocimiento para ministrar como discípulos de Él, y cumplir lo que escrito está. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Romanos 15, 21. Así como siervos obedientes anunciaremos con diligencia las promesas de salvación, glorificando a Dios por su misericordia que es para siempre. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Ezequiel. Iniciamos con el capítulo 22 y escrito está: Los pecados de Jerusalén. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú? ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Dios el Señor: ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti. Hicieron en medio de ti perversidades, la desnudez del padre descubrieron en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Dios el Señor. He aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: por cuanto todos ustedes se han convertido en escorias, por tanto, he aquí que yo los reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce, y hierro y plomo, y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así los juntaré en mi furor y en mi ira, y los pondré ahí y los fundiré. Yo los juntaré y soplaré sobre ustedes en el fuego de mi furor, y en medio de él serán fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así serán fundidos en medio de él, y sabrán que yo el Señor habré derramado mi enojo sobre ustedes. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, di a ella: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios.
Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las armas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo así: así ha dicho Dios el Señor, y el Señor no había hablado. El pueblo de la tierra usaba opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombres que hiciera vallado y que se pusieran la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Dios el Señor. Capítulo 23 del libro de Ezequiel, escrito está: las dos hermanas. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, y las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos, ahí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo, y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró. Se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Un mismo camino era el de ambas, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencia de capitanes, a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Así trajiste de nuevo a la memoria la lujuria de tu juventud, cuando los egipcios comprimieron tus pechos, los pechos de tu juventud. Por tanto, Aholiba, así ha dicho Dios el Señor: he aquí que yo suscitaré contra ti a tus amantes, de los cuales se hastió tu alma, y los haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa, y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre, que montan a caballo todos ellos, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas, y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos pondrán en contra de ti en derredor. Y yo pondré delante de ellos el juicio, y por sus leyes te juzgarán, y pondré en mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá a espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego, y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura, y haré cesar de ti tu lujuria, y tu fornicación de la tierra de Egipto, y no levantarás ya más a ellos tus ojos, ni nunca más te acordarás de Egipto, porque así ha dicho Dios el Señor:
He aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en manos de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta, y se descubrirá la inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste en sus ídolos, en el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. Así ha dicho Dios el Señor. Beberás el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán, y serás llena de la embriaguez y de dolor por el cáliz de soledad, y de desolación por el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, pues, y lo agotarás, y quebrarás tus tiestos, y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Dios el Señor. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso, lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ola y a Oliva y las denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado, hay sangre en sus manos, han fornicado con sus ídolos, y aun a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Aun esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que vinieran de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre su suntuoso estrado. Y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite. Y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios, ¿todavía cometerán fornicaciones con ella y ella con ellos? Porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ola y a Oliva, mujeres depravadas. Por tanto, hombres justos las juzgarán por la ley de las adúlteras y por la ley de las que derraman sangre, porque son adúlteras y sangre hay en sus manos. Por lo que así ha dicho Dios el Señor, yo haré subir contra ellas tropas, las entregaré a turbación y a rapiña, y las turbas las apedrearán y las atravesarán con sus espadas. Matarán a sus hijos, a sus hijas, y sus casas consumirán con fuego. Y haré cesar la lujuria de la tierra, y escarmentarán todas las mujeres, y no harán según sus perversidades. Y sobre ustedes pondrán sus perversidades, y pagarán los pecados de su idolatría, y sabrán que yo soy Dios el Señor. Capítulo 24 del libro de Ezequiel, escrito está, parábola de la olla hirviente. Vino a mí palabra del Señor en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día, y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Dios el Señor, pon una olla y ponla, y echa también en ella agua, junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda. Llénala de huesos escogidos, toma una oveja escogida, y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Pues así ha dicho Dios el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla rumbrosa cuya rumbre le ha sido quitada. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella sobre una piedra alisada, la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuera cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor, ay de la ciudad de sangre, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbre. En vano se cansó y no salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiaste hasta que yo sacié mi ira sobre de ti.
Yo el Señor he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y las obras te juzgarán, dice Dios el Señor. Muerte de la esposa de Ezequiel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortorios. Ata tu turbante sobre de ti, y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, a la tarde murió mi mujer. A la mañana hice como me fue mandado, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? Y yo les dije, la palabra del Señor vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de su poderío, el deseo de sus ojos y el deleite de sus almas. Y sus hijos y sus hijas que dejaron caerán a espada, y harán de la manera en que yo hice, no se cubrirán con rebozo ni comerán pan de hambre en luto. Sus turbantes estarán sobre sus cabezas y sus zapatos en sus pies. No endecharán ni llorarán, sino que los consumirán a causa de sus maldades y gemirán unos con otros. Ezequiel pues les será por señal, según todas las cosas que él hizo, harán cuando esto ocurra. Entonces sabrán que yo soy Dios el Señor. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás, y no estarás más mudo y le serás por señal, y sabrán que yo soy el Señor. Bueno, con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Ezequiel. Y, bueno, es que el Señor les está recriminando todas las abominaciones y perversidades que hicieron Judá e Israel. De hecho, vemos ahí una analogía que hace el Señor llamando a Judá a Ola y a Samaria, al revés, llamando a Israel a Ola y a Jerusalén Samaria llamándolo a Oliva. El nombre de Ahola significa el tabernáculo de ella y el nombre de Oliva significa tabernáculo con ella. ¿Por qué? Porque recuerden que en Jerusalén estaba el tabernáculo del Señor. Era una analogía que estaba haciendo y vemos que las dos hermanas el Señor las recogió, el Señor las amó, el Señor las vistió, el Señor les dio riquezas, el Señor les dio tierras, el Señor les dio todo cuanto podrían desear. Sin embargo, ellas se enamoraron de sus vecinos, los asirios, los egipcios, los caldeos, los babilonios, y les entregaron todo lo que el Señor les había dado. Y además no solo eso, sino que se contaminaron con todas las abominaciones e idolatría que hacían esos pueblos. Por eso el Señor estaba tan enojado. Luego preguntan, ¿y por qué se enojó tanto el Señor? Pues porque lo habían traicionado cuando Él las había elegido para amarlas, a Judá y Jerusalén. Sin embargo, ellas decidieron darle la espada al Señor, traicionar y entregar todo lo que Él les había dado en su amor inmenso. Y aún así, el Señor las volvió a recoger, como lo vamos a leer más adelante. Pero bueno, vamos a comenzar con una nueva carta. En esta ocasión es la primera carta de Pedro. Vemos aquí a un Pedro totalmente distinto, un Pedro diferente a aquel que le quería cortar la cabeza a Malco, un Pedro diferente a aquel que se te abrió a regañar al Señor Jesús, un Pedro que negó a Jesucristo, un Pedro impetuoso, un Pedro salvaje. Aquí ya es un Pedro totalmente nuevo y vemos cómo el Señor, la palabra del Señor y el Señor mismo habían obrado en Pedro y lo habían cambiado. Imagínense a Pedro tan rebelde a las autoridades cuando él se unió a Jesucristo, pensaba que era el Mesías, el rey libertador que iba a hacer la guerra a Roma. Era un guerrero Pedro, pues tan solo ya cuántos años tenía con Jesucristo y aún portaba espada para defenderse. Estamos hablando de un Pedro ahora que si bien era rebelde a las autoridades, en esta carta que vamos a leer nos vamos a dar cuenta que Pablo habla de dos grandes cosas. El sufrimiento que uno tiene a consecuencia de seguir a Cristo y la adversidad que viene por eso. La adversidad que nos toca por ser seguidores de Jesucristo. Pero también vamos a ver, después de eso vamos a tocar el difícil tema de la sumisión, porque aun y cuando esta carta se escribió aproximadamente entre el
64, 62 después de Cristo, porque ya esta carta está dirigida a judíos dispersos por diferentes ciudades y se las escribió porque ya estaban sufriendo la persecución. De hecho, esta carta tuvo que haber sido antes del año 70 después de Cristo, porque en el 70 llegó Nerón a destruir Jerusalén y él fue el que ordenó quitarle la vida a Pedro. Esta carta troca el difícil tema de la sumisión cristiana, como cristianos someternos a nuestros hermanos en la fe, la sumisión como maridos hacia nuestras esposas y las esposas a los maridos, la sumisión como gobernados a los gobernantes. La palabra de Dios nos recuerda que tenemos que someternos a nuestras autoridades hasta el momento en que vayan en contra de la palabra de Dios, que ya el próximo año vamos a empezar a hacer eso, porque se van a dar cuenta todo lo que viene en el 2025. Pero a final de cuentas este Pedro cambiado toca esos temas, el sufrimiento, la adversidad y la sumisión, escrita a judíos diferentes, y con ella nos tiene que enseñar el apóstol Pedro cómo debemos comportarnos en esas situaciones ante el Señor y ante los hermanos en la fe. Vamos a comenzar ahora con el capítulo 1 de la primera carta de Pedro, y escrito está: saludos, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicados. Una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ven, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Pedro y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes que no se conforman a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino aquel que los llamó es santo, sean también santos ustedes en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que su fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. ¡Guau!
Dos cositas ya nada más para no quitarles mucho tiempo. El Señor nos manda a ser santos, a ser santificados, apartados, que vivamos una vida santificada. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Sean santos porque Dios es santo. Entonces nosotros debemos aprender a caminar en santidad, evitando todo tipo de pecados, de tentaciones. Y si somos puestos a prueba, no nos echemos para atrás. Precisamente hoy platicaba con un hermano de eso, ¿no? De cómo predicar el Evangelio. Lo quiero muchísimo. Dice la palabra que hay amigo que es más que un hermano. Y para mí él es un hermano. Que Dios te bendiga, Enrique, donde quiera que estés. Bueno, no sé dónde estás en tu casa. Bueno, platicamos acerca del Evangelio, cómo las iglesias han engañado durante mucho tiempo a los que reciben en Cristo, porque les prometen cosas de te va a ir bien, vas a dejar de sufrir, ya vas a estar sano, vas a tener un buen trabajo. Eso no es mentira, ese no es el Evangelio de Cristo. Hay que santificarnos, conociendo que somos inmundos pecadores que solo merecemos el infierno. Sin embargo, que por la gracia de Jesucristo hemos sido apartados y santificados para estar en la presencia del Padre, porque derramó su sangre por nosotros y Dios derramó su gracia sobre nosotros. Entonces tenemos que santificarnos. Nadie, pero absolutamente nadie en la historia, en el mundo, en esta creación, ha podido ser santo más que nuestro Señor Jesucristo. Y santo no refiriéndome a aquellos que traen coronitas y vestiditos, no, santo es apartado para Dios. Y si nosotros somos apartados para Dios, debemos de caminar conforme al llamamiento que hemos recibido. Como lo dice Pablo en el último versículo, cada uno de nosotros teníamos una vana manera de vivir, cada uno de nosotros conocía a un Dios que no era el Dios de la Biblia. Toda fama de hombre, todo poder de hombre, todo el dinero del hombre se pudre, se corrompe, se oxida, se pierde, se deshace. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Miren, se habla mucho de que al final de los tiempos, ya no falta mucho, de hecho ya lo hemos visto en varias publicaciones, como hay hombres que destrozan la Biblia, la rompen, vemos cómo la queman, vemos cómo la tiran a la basura como si fuera cualquier objeto. Va a llegar el momento en que van a querer acabar con todo lo que se refiera a la palabra de Dios. Con todo esto van a querer acabar. Pero ¿qué creen? Hay una mala noticia para ellos. ¿Por qué? Aunque acabaran con todas las Biblias del mundo, absolutamente con todas las Biblias del mundo, que no quedara absolutamente ninguna Biblia, tan solo de los libros que se han escrito, de las películas que se han hecho en el cine, de las series que se han producido, de ahí volveríamos a juntar toda la palabra de Dios. Absolutamente toda. Ustedes vean sus peliculitas y siempre hay referencias bíblicas, siempre hay citas bíblicas, en los libros siempre hay citas. Entonces, de todos los libros que se han escrito, de todas las películas que se han producido, de todas las series que se han hecho, lograríamos sin problema volver a juntar la palabra de Dios. Eso es muy cierto. La palabra de Dios permanece para siempre, siempre va a estar presente. Hay quienes se saben libros enteros de la palabra de Dios, hay quienes tienen memoria eidética y se la saben de memoria. Hay quien la estudia, hay quien la... Nunca, pero nunca va a pasar la palabra de Dios. Y esa es una gloria de nuestro Señor Jesucristo que nos las ha dado para que estemos convencidos de que la palabra de Dios permanece para siempre. Claro, hay mucho tontito que dice que la palabra de Dios ha sido manipulada cuando nunca ni siquiera la han leído una sola vez. A mí me aburren y me chocan estas gentes cuando he tenido debates con ellos que dicen que la palabra de Dios ha sido adulterada y ni siquiera citan versiones ni traducciones para que sostengan sus ridiculeces que mencionan. Entonces, si no conocen, pues, calladitos se ven menos tontitos. Ajá, entonces, si quieren hacernos ver que la palabra de Dios ha sido adulterada, que vengan y nos den una clase de historia de la palabra de Dios por medio desde que se hizo el canon bíblico hasta el día de hoy con todas las versiones y traducciones y que nos muestren en dónde ha sido tergiversada la palabra. Y les vamos a demostrar que ni siquiera saben de lo que están hablando. Pero bueno, con eso terminamos la lectura del día de hoy. Bendito Señor, te
te amamos, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y honra. A ti que eres el único digno de recibirla, Señor. Gracias por fijarte en esta inmundicia que éramos nosotros, en estos vasos de barro que has transformado en vasos de honra, Señor. Porque a pesar de nuestras fallas y nuestras transgresiones, procuramos caminar con la meta puesta en ti, Señor. Queremos santificarnos día a día. Perdónanos porque sabes que te ofendemos, Señor. Muchas veces conscientemente, sin embargo, tu amoroso abrazo siempre está esperando que te confesemos nuestros pecados, porque tú eres grande en amor, Señor, y nos esperas siempre para redimirnos porque sabes que te pertenecemos, y tú que ves el corazón de cada uno de nosotros, sabes que nuestro anhelo es estar contigo por la eternidad, que aun y cuando somos malos y perversos de corazón, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros, sabes que queremos estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor, en el bendito y precioso nombre de mi Salvador Jesucristo. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Dios se multipliquen en sus hogares, los acompañe siempre la protección de nuestro Dios Padre Todopoderoso, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.